Transmite Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. El Dorado, Misiones, República Argentina. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Compartimos el video del Papa del mes de abril. ¿Cómo están, amigos? Muy contento de estar nuevamente con todos ustedes en este programa de Iglesia Comunidad, que me acompaña como siempre Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están ustedes? Este programa que se emite los domingos 10:30 de la mañana y también su reiteración los días martes a partir de las 19 horas. Y haciéndole la invitación para que estemos en comunicación con todos ustedes, que nos visiten la página de Facebook de Iglesia Comunidad o también de Ricardo Benítez, en la cual emitimos y volcamos todos los programas que se emiten por este canal. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú
aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús. Esta hermosa canción de Jesús Adrián Romero, Tú estás aquí. El alimento de todos los fines de semana, justamente Juan 10 del 11 al 18, es decir, el buen pastor y tengo otra oveja. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Este pasaje del Buen Pastor, más allá de que hoy domingo de las vocaciones y debemos rezar por ellas, nos habla también a nosotros. El Señor le habla aquí al pueblo de Israel, un pueblo que entiende muy bien cómo funciona el pastor y las ovejas. Entonces le hace esta parábola, les dice como, si el pastor es un asalariado, no es el dueño de las ovejas, está ahí por un sueldo. Entonces apenas viene el peligro, como dice el lobo, sale huyendo y se acabó. Pero si el pastor, como dice acá, lo manda el padre, y es el hijo a que manda a cuidar las ovejas, ese pastor es el dueño de las ovejas. Entonces ese pastor, como es propia, da la vida por las ovejas y las protege. Así le está hablando a ese pueblo de Israel y así nos habla a nosotros ahora. El Señor da la vida por nosotros, para que comprendamos esta situación. Él da la vida por nosotros y la da por propia voluntad, porque después lo aclara muy bien. No porque se la quitan, sino porque Él la entrega para liberarnos, para salvarnos del pecado. A eso se refiere Jesús. Y dice que Él obedece al Padre, y entre el Padre y Él esta relación tan íntima, que también la propone para nosotros, para que tengamos esta relación íntima con el Señor. También nos aclara, se las aclara al pueblo de Israel y también a nosotros, que Él viene no solo por las ovejas de este redil, de este rebaño, sino que tiene que convocar a las otras ovejas. Esto para que el pueblo judío comprendiera que la salvación es para todos, no solamente para ese pueblo elegido, sino que ese pueblo elegido ha sido elegido, como dice él la palabra, para anunciar la salvación a todos y también a nosotros.
como comunidad nos dice, el Señor viene para todos. Y a veces nosotros cometemos el error de que nos apoderamos del Señor. Creemos que lo tengo yo y no lo comparto, no se lo comparto ni a Ricardo ni al resto. Es mi comunidad, mi grupo de oración, mi grupo de catequesis, mi movimiento, mío. Y el Señor, y como que yo tengo el poder para atar y desatar. Y no es eso. Yo puedo ser instrumento del Señor. Y Él me da, por supuesto, me otorga los dones que me los regala para que los multiplique. No porque me apodere y me eleve, porque también dice en otra parte, el que se eleva será humillado y el que se humilla será ensalzado. Por eso nos aclara también este tema de servir, como lo hizo a los apóstoles. Se puso la toalla y se puso a lavar los pies, y eso nos llama a nosotros. O sea, hay un mensaje claro para los que estamos dentro de nuestra iglesia, comprometidos con el Señor, es para que seamos humildes, servidores de nuestros hermanos, que descubramos el rostro de Dios en el más necesitado, en el más humilde, en el más pobre. A ese me tengo que dedicar, a ese le tengo que servir. Entonces ahí yo comienzo a humillarme, le voy a lavar los pies a ese, no al que voy a sacar rédito, no que voy a invitar de comer a ese que porque sé que voy a hacer un buen negocio o me va a invitar a comer después, al más humilde, a ese tengo que ir. Eso es lo que nos dice el Señor hoy a nosotros como comunidad. Tratemos de ver el rostro de Cristo en el más necesitado y que en ese diálogo profundo, cotidiano al cual estamos llamados, pidámosle al Señor la fuerza para descubrir ese rostro, la fuerza para ser humildes, porque a veces nuestro ego está tan inflado que no dejamos espacio para que el Señor dirija nuestra propia vida. Ya venimos. No tengamos miedo a ser santos. El programa anterior, precisamente, estuvimos comenzando a analizar esta nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, que es
justamente alégrense y regocíjense. Este documento que nos indica justamente cómo debemos ser nosotros los cristianos para acercarnos cada día más a Jesús. Como decía bien Ricardo, y lo habíamos prometido en el programa anterior, y por supuesto seguimos dispuestos a servirlos a ustedes para ir descubriendo, desmenuzando, meditando esta exhortación tan rica. Lo decíamos en el programa anterior. Esto, que para muchos puede ser una novedad, es una continuidad que hace el Papa Francisco con los otros papas y especialmente toma en cuenta el Concilio Vaticano II, donde habla de la santidad, de este pueblo llamado a la santidad, donde todos somos llamados a la santidad. Vos sos llamado a la santidad. Sí, así como estás, así como sos, así como soy, pecador, que me caigo, cometo errores, tengo mi fragilidad, mi propia miseria que yo conozco y el Señor también conoce en profundidad. Me llama, por supuesto, a ir convirtiéndome, a ir transformando nuestra vida. Entonces nos habla de una santidad en la vida diaria. Nos promete que Él envía su Espíritu para ayudarnos a este camino y que la santidad no está tanto estar las 24 horas en el templo. Tenemos que estar en el templo, con la comunidad, lo que sea necesario y lo que me haya comprometido. Pero tengo que estar con Dios las 24 horas en mi vida diaria. ¿Cuándo? En mi casa, con mi familia. Entonces cada vez que elevo mi voz y por ahí humillo a mi esposa, mi cónyuge, a mis hijos, ahí estoy ofendiendo. Cuando pido ayuda a Él para que sea mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor hermano, entonces comienzo este proceso de santidad, este camino, ahí, en esa sencillez. De eso nos habla el Papa. Cuando en mi trabajo soy un buen compañero de trabajo, me preocupo por mi compañero, en la cual compartimos horas, incluso a veces hasta más tiempo que con nuestros propios hijos. Y me preocupo por su familia, por él, soy solidario, lo ayudo. Entonces, ahí estoy haciendo en estos pequeños pasos, transitando el proceso de la santidad. Y es más, nos dice el Papa Francisco que este camino de la santidad que todos estamos llamados, no es necesario copiar a otros. O sea, por supuesto, conocer la vida de los santos, veo, y lo dice también muy claramente, que en algunos santos no todo lo que dice está relacionado con el Evangelio y no todo lo que hizo está relacionado con su santidad, porque ha tenido errores, ha cometido muchos, pero en todo su contexto, en su vida, su preocupación, su deseo y abrirse a la gracia, justamente de esto se trata, abrirse a la gracia santificante, es la que me conduce en estos pasos pequeños, que por ahí creemos que son muy pequeños, pero son pasos que me llevan a estos escalones que me llevan a la santidad. Entonces nos invita y nos dice también que no solo los obispos, los sacerdotes están llamados a la santidad, sino todos, desde cualquier lado. Entonces dice, la gracia del bautismo puede dar frutos si realmente nosotros nos abrimos a ella y vamos caminando desde esa óptica. También nos habla de cómo yo debo preocuparme, porque la salvación no es individual, la salvación es en comunidad. Por lo tanto, me preocupo más por quien está a mi lado, como decíamos recién, mi familia, compañero de trabajo, las personas que se me cruzan durante el día, me preocupo para que ellos también hagan este proceso de santidad, que no es otra cosa que hacer el bien común. Fíjense qué maravilloso esto, porque si cada uno de nosotros nos preocupáramos por el bien común, tendríamos una sociedad mejor, una sociedad que nos ayudaría a ser más solidario. Habría una distribución más equitativa de la riqueza. En estos días vemos ahí los sueldos de los funcionarios, disparados por allá, lo vimos en las noticias, disparado, una diferencia abismal con el asalariado. Esto no es el camino a la santidad. Estimados funcionarios, si sos católico, si sos un cristiano comprometido,
lee la encíclica y luchá por los trabajadores para que no haya esta tanta disparidad, que tu hijo pueda ir a un colegio privado, darse el lujo y comprarle un auto 0 kilómetros cuando cumple 17 años, mientras el asalariado no pueda enviarlo a estudiar en la universidad porque no puede, ni siquiera tiene para comer, le alcanza para comer. Entonces, esto también es parte de nuestro compromiso como iglesia, nuestro compromiso social. Entonces, la santidad pasa por eso, instaurar el reino de Dios y ser instrumento en aquí y ahora. Para eso tengo que luchar codo a codo. Y como decíamos recién en el Evangelio, ¿no? Yo no me preocupo si él es católico, cristiano, es un compañero de trabajo, es mi familia, nos unen muchas cosas. Por supuesto que me gustaría que conociera al Señor, por supuesto, pero para que lo conozca yo lo tengo que mostrar en mis obras, no en las palabras, en mi vida. Cuando yo dedique la vida por otro, la dé como hizo el Señor, ahí le estoy mostrando al Señor en mi propia vida. Soy testigo y doy testimonio de que Dios está con nosotros. Cada uno de nosotros, si pudiéramos hacer estos pequeños pasos, estaríamos trabajando para esta santidad que fuimos llamados. No es una cuestión de estar, como decíamos recién, las 24 horas dentro de la iglesia, sino de estar las 24 horas con Dios, mostrándolo en nuestras acciones. Muchísimas gracias, Rubén, por esta reflexión, y vamos a hacer una invitación a los televidentes para que se comunique con nosotros. Te voy a facilitar mi número de teléfono, que es el 520652, para que se puedan comunicar y si hay algún tema o quieran profundizar más sobre este documento, lo vamos a hacer muy gustosamente. Algunos la celebran de acuerdo a sus credos, van un domingo de Ramos, otros simplemente se compungen, pero en el fondo hay tremenda ignorancia al respecto. Es como si dejáramos a la gente creer lo que quisiera y que se alimente de los documentales que ven por la televisión por cable. Pero hay cuestiones que tienes que saber respecto de la Pascua. Y si tienes 2 minutos, te la puedo contar. Desde ahora, ya. Los israelitas habían permanecido por cerca de 400 años en Egipto. Ellos eran la mano de obra barata, los esclavos. Dios usa a un hombre llamado Moisés para iniciar un proceso de liberación, un proceso que mostró el poder de Dios sobre los israelitas y sobre los egipcios. El golpe final del proceso de liberación era que un ángel iba a pasar sobre Egipto. Este ángel reclamaría la sangre de todos los primogénitos del país, es decir, de todos los hijos mayores, desde la familia real hasta los animales domésticos. ¿Alguna forma de librarse? Sí, los israelitas debían tomar un cordero, matarlo, usar la sangre para marcar los marcos de las puertas, comer el cordero, comer panes y levaduras, todo de pie, como frente a la inminente salida de Egipto. Prácticamente debía comerse a la rápida. La sangre en la puerta sería vista por el ángel y en esa casa no se cobrarían víctimas. El ángel haría Pascua. ¿Qué? Pascua. Pascua significa pasar por alto, o sea, el ángel pasaría por alto las casas de los israelitas. Al día siguiente, el desconsuelo de los egipcios es tal que los israelitas son dejados en libertad y comienza el éxodo o salida de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido. Esa fue la primera Pascua dentro de la tradición judeocristiana. En el tiempo de Jesús, y específicamente en la última cena, Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Cuando entendemos la historia que origina nuestra actual tradición cristiana, todo cobra
cobra sentido, o como diría un profeta criollo en Chile, todo calza. Jesús termina siendo el antitipo del Cordero Pascual. La sangre del Cordero que evitaba la muerte en la primera Pascua ahora toma un nuevo significado en Cristo. Es ahora la sangre de Cristo la que nos limpia del pecado. La muerte espiritual no tiene efecto en aquellos que han experimentado el vínculo personal con Cristo. En Semana Santa festejamos la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Si quieres comerte un conejo de chocolate o un huevo de Pascua, me da lo mismo, en tanto entiendas que el personaje principal de todo esto es Jesús, y en tanto entiendas que no se trata de un feriado más para un carrete más extenso, sino una excelente oportunidad de reflexión y, por qué no, de reconciliarte con Dios. Uf, intenso. Y así hemos concluido un programa más de Iglesia Comunidad, el número 4 de este año 2018, invitándoles para que nos visite, como bien decía, la página de Facebook de Iglesia Comunidad y que nos vean en la reiteración los días martes a partir de las 19 horas, y este programa se emite los domingos 10:30 de la mañana para que podamos estar en una comunicación, y también visitarnos en la página del Obispado, ¿no? Así es, sí, que está muy linda, véanlo, y ahí invitamos también a todas las pastorales a que comenten ahí y suban sus actividades para que todo el mundo de nuestra diócesis pueda conocer qué se está desarrollando en cada actividad. Entonces será hasta un próximo encuentro en donde estaremos nuevamente con todos ustedes en esta media hora de visita a nuestro corazón para que Jesús pueda habitar en ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para